Muy buenas noches, estamos de frente el programa institucional del Consejo de Medellín y estamos originando desde el Estadio Atanasio Girardot. Por estos días, una de las pasiones más grandes es el fútbol, la otra es la política. Por eso hoy haremos un análisis de qué pasó ayer con las elecciones presidenciales, quiénes fueron los ganadores, quiénes fueron los perdedores y cuál será el futuro político de nuestro país. Para eso, esta noche tenemos a los concejales Luis Felipe Campuzano, al concejal Carlos Alberto Bayer, muy buenas noches, y tenemos al analista político a Diego Corrales. También saludamos a Johan en las redes sociales. Johan, muy buenas noches. Hola Karina, buenas noches, un saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes y los invitados en esta noche. Como usted lo dice, nos encontramos en este lugar porque por estos días estamos viviendo el Mundial de Brasil 2014, pero no podemos alejarnos de la realidad que afronta hoy nuestro país teniendo en cuenta los resultados electorales de ayer. Una jornada democrática que por fortuna se cumplió en completa normalidad. A ustedes los televidentes los invitamos a que participen a través de las redes sociales de nuestro programa o a través de la línea telefónica. Lo pueden hacer a través de Facebook en ConsejoMed-TV. En Twitter nos encuentran como @ConsejoMed-TV. Nos pueden seguir también a través de nuestro canal de YouTube Consejo Med TV. Los que quieran se pueden comunicar a través de la línea telefónica 441-2100. Nuestros invitados están prestos para responder sus inquietudes. Muy bien, bueno, iniciando nuestro programa queremos preguntarle al concejal Campuzano. Esta mañana usted sacó un comunicado. Muchas personas pensaban que usted era uribista, que pertenecía, digamos, a esa corriente política, y hoy hay un comunicado que aclara o que quiere decir algo diferente. ¿Podemos hablar un poquito de eso antes de que iniciemos el programa? Buenas noches, Karina, un saludo a Diego, a Carlos y a Johan. Yo siempre he sido un tipo conservador de derecha, muy cercano al presidente Uribe, pero he militado en el partido de la U y como conservador mi primer principio es defender las instituciones. Me quedé en el partido de la U, hice un ejercicio de partido, le cumplimos al presidente Juan Manuel Santos y creo que uno tiene diferencias hasta con la mamá. Y ha tenido diferencias hasta con el papá. No necesariamente siempre tiene que estar de acuerdo con ellos. Y en este fue el caso en el que no estuve de acuerdo con el presidente Uribe. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar haciendo un análisis de quiénes fueron los ganadores. Diego Corrales, analista político. Buenas noches. Karina, un saludo muy especial. Juan Felipe, Carlos, Johan y a todos los televidentes que nos acompañan a esta hora. Hablar de ganadores y perdedores uno lo puede hacer en el tema nacional, pero también las circunstancias a nivel regional son distintas. El comportamiento electoral que se dio entre la primera y la segunda vuelta alrededor de las zonas geográficas fue parecido a comparación, digamos, a diferencia de los Santanderes, que antes eran para Zuluaga y esta vez se movieron para donde Juan Manuel Santos. Entonces, entrar a mirar muy bien ¿por qué gana Santos? ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes pierden? Pues básicamente yo creo que fueron 5 circunstancias y 5 hechos que jugaron a favor de Juan Manuel Santos. La primera, indiscutiblemente, la estructura política de la unidad nacional se movió. Ejemplos como los de la costa, en sus 7 departamentos, Santos gana 2-1, pero ocurre unos fenómenos como en Atlántico, donde Santos gana 4-1. Solamente la costa en la primera vuelta, Juan Manuel Santos había sacado 950.000 votos y en esta saca 2 millones de votos. En los Santanderes Santos había sacado 268.000 votos, en esta saca 680.000 votos. Entonces eso logra compensar un poco y permite la victoria. Y ahí hay un elemento adicional que es el segundo, que es la adhesión de la izquierda. Clara López, Petro, la Unión Patriótica, parte del Polo, Piedad Córdoba, que en Bogotá permitió triplicar la votación. En la primera vuelta Juan Manuel Santos saca 444.000 votos, en esta saca 1.370.000 votos. Triplica la votación y eso sirve para sacarle ventaja. Y rápidamente las otras 3 circunstancias fue la llegada de César Gaviria, que permitió una reestructuración de la campaña, cambia la agencia de publicidad, da unas coordinaciones regionales más horizontales, mayores recursos, mayores logísticas, un contacto directo con concejales, con diputados, no solamente con congresistas, esa especie, y ahora que estamos hablando de fútbol, de sparring, o de volante mixto, de volante defensivo para contener a Álvaro Uribe. Entonces digamos que fue importante en esa reestructuración. Sí. Cuarto elemento que fue digamos también clave alrededor de la campaña Santos es que se presentó un voto contra Uribe, y ese voto contra Uribe muchos lo manifestaron con el quinto elemento, que es jugarse por la paz. Y ese mensaje de la paz entró a calar en algunos sectores de opinión en la última semana. Muy bien. Concejal Bayer, ¿que usted quién cree que metió los goles para que sigamos aquí en el ambiente futbolero? Karina, un cordial saludo para ti, para mi compañero Juan Felipe,
a Johan y a mi amigo Diego. No, la verdad es que primero un buen escenario escogió hoy Telemedellín con esta tribuna. Lo segundo, en aras a quién metió el gol y quién no, pues la verdad es que yo sacaría una tarjeta roja hoy a la dinámica y a la forma de hacer política. Esa dinámica que hoy tuvo muchos encontrones y entregó muchos matices que no deberían ser así. Habría que apostarle hoy al diálogo, a la concertación, a una mejor forma y de poder dinamizar más la política. La política necesita hoy que aprendamos más de lo que es la cultura, esa cultura que necesita todo ciudadano para que no exista tanta polarización. Sí, así es. Bueno, ¿y el gol quién lo metió? No, la verdad es que ya sabemos quién metió el gol. Lo metió Santos con la unidad, con todo el trabajo que hicimos todos, porque la verdad es que necesitábamos y todos en función de la paz. Muy bien. Diego, ¿quiénes fueron los perdedores? Pues podríamos hablar de perdedores básicamente de tres. La estrategia de la guerra sucia, de la campaña negativa, que en esta ocasión jugaron y lo hicieron las dos campañas. Hace 4 años había sido una sola campaña, hoy las dos campañas cayeron en ese juego. Pierde el presidente Uribe, le pasó como Maturana, que vamos a hablar de fútbol, entonces todo va a ser como fútbol. Claro, al presidente Uribe le pasó como Maturana porque perdió pero ganó, pierde ganando. En el sentido de que 641 municipios de Colombia, de los 1.100 que tiene el país, gana Oscar Iván Zuluaga, y ya va a pasar a ejercer una oposición de derecha, una oposición conservadora, no solamente desde el Twitter, sino con 40 congresistas, 20 senadores y 20 representantes a la Cámara. Entonces digamos que ahí se presenta esa dicotomía, porque entra a ser un papel protagónico, pero ya desde la oposición. Sí. Me parece que el papel de la izquierda va a tener una dicotomía. Es muy curioso esta mañana Clara López, que sale a señalar que gana la paz, después de todo el apoyo que le hacen en la segunda vuelta Juan Manuel Santos, pero a la vez dice, hasta aquí lo acompañamos, recuerde que nosotros somos oposición. Lo normal es que cuando uno apoya a alguien, gana con ese alguien y gobierna con ese alguien, pero aquí ocurre, digamos, esta circunstancia particular. Sí, pero digamos que eso le da independencia y hace que el contrapeso sea más fuerte, ¿o cuál puede ser el análisis que se hace frente a eso? Sí, pero no es normal que yo te esté apoyando hoy y que mañana, ya que ganamos, me diga que voy a la oposición. Ahí el reto es de Juan Manuel Santos poder cumplir, sí, especialmente alrededor del proceso de negociación con las FARC y con el ELN, llevarlo a término no en los próximos años, sino en los próximos meses, porque si eso no se da, puede pasar algo y puede sonar un poco fuerte, pues la izquierda terminaría siendo el bobo, el idiota útil de esta elección. Por eso tienen que darse en esos cumplimientos muy importantes alrededor del mandato que 7.900.000 colombianos le dieron ayer a Juan Manuel Santos para gobernar estos próximos 4 años. Muy bien. Gonzalo, ¿qué piensa de ese análisis? Pues sobre respetar el análisis de Diego, él es el analista. Yo creo particularmente que la izquierda hizo una apuesta por la paz. Como él lo dice, hubo un voto en contra de Uribe, un voto a favor de Santos, un voto a favor de la paz y un voto a favor de los ejercicios de partido, de las disciplinas de partido. Ahí se conjugó todo ello y dio como resultado la victoria del presidente Juan Manuel Santos. No disto mucho de lo que dice Diego, creo que es un análisis acertado, es muy evidente lo que sucedió. Bueno, concejal Bayer, ¿usted qué opina de la registraduría? ¿Cómo le fue en estas elecciones a la registraduría? No, el trabajo fue estupendo. Vimos que hoy y cada día se ve la celeridad que hoy tiene la registraduría para entregar los resultados, el trabajo que se hizo en los diferentes puestos de votación, el recorrido que hice el día de ayer por un sinnúmero de puestos de votación, la seguridad fue un elemento primordial, no tanto en los puestos sino alrededor, y lo mismo el trabajo que hicieron en la entrega de los datos, es en una forma eficiente, una forma rápida, y lo que pasa es que hoy el ciudadano está pidiendo que esos resultados, como que la ansiedad nos dice en todos los ámbitos, en la casa, en el ámbito político, en cualquier ciudadano que hoy tiene todo su derecho y su facultad de opinar, y como en fútbol, que todo mundo se convierte en un técnico.
todo el mundo quiere estar en la expectativa, todo el mundo da sus pronósticos, lo mismo sucede hoy. Todos en la espera de los pronósticos, pero tuvimos un resultado de una manera celérica y muy, muy rápida. Muy bien, concejal Campuzano, ¿usted cree que Zuluaga ganó? Pues a ver, fueron 6 millones de votos que se unieron en torno, vuelvo y lo digo ya en el caso contrario, en contra Santos, a favor de Oscar Iván, a favor del presidente Uribe, en contra de los diálogos de paz, evidentemente pues con el voto. Yo creo que decir que perdió la presidencia, pero como decía Diego, pues ganaron ostensiblemente una campaña que hizo unas propuestas las cuales a algunas personas le caló el tema de la educación, el tema de los diálogos pues en el último momento cuando cambió un poco su posición, pues digamos que muchas personas no encontraron ahí coherencia y de pronto se aislaron un poco de esa campaña, pero en definitiva creo que perderían otras cosas más que los candidatos. Diría yo que los candidatos, haya uno perdedor y otro ganador, pues ganaron ambos, diría yo. Uno ganó la presidencia, pues ganó evidentemente muchas más cosas, pero yo creo que los grandes perdedores fueron otros elementos que no tienen que ver mucho con los candidatos. Bien, bueno, tenemos una llamada de Luis Alfonso Céspedes, él nos está llamando desde Itagüí. Buenas noches, estamos de frente, Luis Alfonso. Sí, muy buenas noches. Adelante. Sí, bueno, se están armando una cantidad de conjeturas, llamémoslo así, en todo alrededor de las pasadas elecciones. Pero es que resulta que nosotros, digamos los más desprevenidos o los que no tenemos tanta profundidad de conocimiento acerca de movimientos y de cuestiones políticas, podemos, en el concepto particular, creo que es que la gran masa de votantes, los no profundizados en política, no estaban votando por Santos. Y esto yo creo que lo deben tener muy claro los expertos, los conocedores. No eran muchos, la gran mayoría de los votos que lo reeligieron no fueron por Santos, sino que hay una sombra que dice que fue contra Uribe, contra Zuluaga, porque es que, digamos, es algo parecido a lo que le pasó a Antanas Mockus en la contienda anterior para presidente. Iba con sus ideas porque es un pensador y todo, pero en el momento de los debates no sabía qué hacer, se patraciaba, se estancaba, balbuceaba. Sí, entonces, al doctor Zuluaga le pasó de pronto lo mismo, cuando se vio que no tenía, digamos, no sé si la preparación o la conciencia completa del cargo que le asignó, que le fue asignado como candidato a la presidencia, ahí perdió mucho, cuando empezó de pronto a ripostar vehementemente en vez de serenarse. Muchas gracias. Ahí mostró. Luis Alfonso, muchísimas gracias. Sí, ese es un análisis muy bueno, Diego, y es el tema también de que la gente en esa oportunidad, las redes sociales, pues hubo una participación muy grande y ese análisis que hace Luis Alfonso, ¿qué piensa usted? Sí, no, y era un poco lo que hablaba ahorita Juan Felipe. Hay una mezcla de muchas cosas, así como los que dicen que ayer ganó la paz o que todo el mundo votó por la paz y la guerra. Ese fue uno de los elementos significativos que jugaron en la campaña presidencial. Pero cuando se presenta la decisión del voto, los seres humanos, el 90% de las decisiones que tomamos son emocionales, y la elección hace parte también de ese tema emocional donde juega el amor, el odio, el temor y la esperanza como los sentimientos fundamentales con los cuales cada uno de los ciudadanos entra a elegir el voto. Entonces ayer, ¿quiénes votaron por amor? ¿Quiénes votaron por odio? ¿Quiénes votaron por temor? ¿Quiénes votaron por esperanza? Entonces ahí entra todo ese elemento. Los que votan por convicción, los que votan por conveniencia, los que votan en contra del otro porque, digamos, no me gusta, pero el otro me gusta mucho menos. Entra también el voto, digamos, temático o programático. Entonces son muchos temas los que en una elección tan reñida como la que vivimos, al menos lo que nos digo en las encuestas, faltando una última semana, porque esa diferencia de 5 puntos porcentuales de Santos a Zuluaga, sí, le da gobernabilidad y la legitimidad,
es importante, pero no solamente lo podemos llevar ni a uno ni a dos, sino a múltiples elementos que jugaron el día de ayer. Bien, ¿cómo es posible explicar, concejal Campuzano, que uno gana con Uribe y pierde con Uribe? O sea, él pone al candidato y al mismo tiempo la gente vota en contra de él. No, pues votaron en contra de él quienes estaban en contra de él en anteriores elecciones, obviamente. Alrededor de y en el entorno de Santos, pues se unieron los partidos políticos con los que gobernó, exceptuando parte del Partido Conservador que se fue con el doctor Oscar Iván. Pero básicamente, en medio de esa polarización, surgen muchos temas, como lo dice Diego, pues es la realidad. O sea, un presidente tiene que lanzar demasiadas propuestas o proponer para alcanzar el espectro mayormente posible y obviamente ir con propuestas o con frases o con cosas que le lleguen a públicos específicos. En este momento, como había tanta polarización, pues los públicos específicos estaban establecidos. El antiuribista, el antisantista. El que quiere la paz o el que quería supuestamente la guerra, supuestamente. Una paz con condiciones es igual negociar con delincuentes y con terroristas y da la misma cosa. Quienes estaban dentro de los partidos que hacían parte de la Unidad Nacional y quienes no estaban en los partidos de la Unidad Nacional, quienes querían estar dentro de los partidos de la Unidad Nacional y quienes no querían estar dentro de los partidos. O sea, era tan polarizado y la línea estaba tan plenamente establecida que era muy fácilmente identificar las personas que iban para un lado y que iban para otro. Es obvio que el Polo Democrático y que quizás el Partido Verde, de los verdes y de los del Polo no iban a votar nunca por Uribe. Eso era completamente claro. Entonces usted simplemente iba organizando los bandos, poniéndole la camiseta a los equipos de fútbol, saber cuál era roja y cuál era verde. Era así de simple el tema. Era muy simple desde su punto de vista. Polarizado el país. Polarizado. Sí, además porque había esa estigmatización, si se quiere, del bueno, el blanco, el negro, era muy extrapolado, digámoslo así. Vamos a ir a redes sociales a ver qué nos están diciendo los televidentes en las redes sociales, Johan. Sí, Karina, los televidentes están participando activamente a través de las redes sociales y nos pregunta Gustavo Santamaría, ¿permite la polarización del país pensar en una gobernabilidad que le permita al presidente Santos realizar su proyecto? Y Juan Camilo Bermúdez nos pregunta, ¿qué actitud creen que debe tomar el expresidente Álvaro Uribe Vélez ahora que viene otro periodo alejado del gobierno nacional? Concejal Bayer, conteste usted esas preguntas. Bueno, la verdad es que vamos a encontrarnos en un congreso donde la oposición va a marcar una gran diferencia. Hoy lo que le pediremos a Santos en esa contextualización es cómo en pocos meses va a tratar de armar una estructura que lo blinde, porque va a tener una oposición radical, le va a ser difícil hoy enfrentarse no solamente con los 40 parlamentarios que hoy tiene Centro Democrático, sino de otros que estarán filándose a ciertos temas. Le tocará duro hoy a quienes acompañaron a Santos, quienes están en el Congreso, en muchos proyectos de ley que tiene que acelerar. La reforma a la salud, la reforma a la justicia, ¿por qué no esta reforma que hoy le piden también en el sistema electoral? Porque también hay algunas falencias, pero entonces tocará acelerar por parte del presidente Santos ese proceso antes de que allí no se encuentre una barrera como la que va a tener. Entonces tendrá que acelerar todo lo que prometió, todo lo que ha dicho, y lógicamente está la gran expectativa que lo haga de una forma rápida y concisa. Bueno, y la otra pregunta es Uribe alejado del poder, y yo quiero conectarla con un análisis que hacía semana, y era que posiblemente no era que Uribe estuviera con ganas de gobernar en cuerpo ajeno, sino que lo que quería era que no estuviera Santos más en el Palacio de Justicia. Entonces, como de Nariño, en el Palacio de Nariño. Pues ahí hay una mezcla de varios elementos. Yo creo que indiscutiblemente, gústenos o no, a quien le guste o no, lo comparta o no, la persona de líder más importante de los últimos años en el país políticamente es Álvaro Uribe Vélez. Se eligió en el 2002, se eligió en el 2006, puso presidente en el 2010 a Juan Manuel Santos, y en contra de toda la estructura política, administrativa, financiera, económica de los medios de comunicación que rodeaban en este momento a Santos, puso en peligro la reelección presidencial. Entonces, digamos que eso no se puede desconocer, así haya perdido Oscar Iván Zuluaga.
¿qué es lo que puede venir? Y ahí venían dos preguntas ahí que me parecen interesantes en el sentido que la diferencia de 900.000 votos de Santos a Oscar Iván Zuluaga, pues permite una tranquilidad para un tema de gobernabilidad que él va a tener que sustentar y sostener durante los próximos 100 días de gobierno, en un primer semestre de gobierno, no de mandato presidencial, pero sí de gobierno, porque es un segundo mandato, con unos nuevos ministros, con unas fuerzas políticas, donde se reacomodaron factores políticos, con un nuevo gabinete, con un nuevo plan de desarrollo, con un proceso de paz que ya ha venido avanzando en un 60%, a puertas de un proceso con el ELN. Entonces ahí esa distancia de 900.000 votos le va a permitir un casi inicial de gobernabilidad que él va a tener que sostener durante los próximos 4 años con una oposición de derecha encabezada por Uribe, una oposición de izquierda encabezada por Jorge Robledo y un tiempo de fútbol político que tendremos con las elecciones locales y regionales, que esas empezarán a partir del próximo mes de octubre, cuando muchos de los funcionarios públicos empiezan a renunciar para preparar sus candidaturas a gobernación, alcaldía, consejos y asamblea. Y yo le añado otro tiempo que no son justamente los 90 minutos, sino el tiempo que tiene la guerrilla para manejar el tema de la guerra, que ha sido un tiempo que ellos no tienen el mismo tiempo de nosotros. ¿Qué análisis podemos hacer con esto? Y si el gobierno no se pone de alguna manera en desventaja frente a que él sabe que fue elegido por la paz y de pronto eso no le da una puerta a la guerrilla para que sientan que tienen el control de alguna manera, concejal Campuzano. Pues bueno, no, yo creo que la guerrilla tiene que entender que esta es la última oportunidad que tiene. La gente refrendó ese tal mandato de paz, por decirlo de alguna forma, pero las próximas generaciones claramente no quieren saber nada más de la guerrilla y de negociaciones con los criminales y de negociaciones con los delincuentes. Ellos deben entender que es la última oportunidad que tienen de ingresar a la sociedad civil por demás generosa que está planteando esta sociedad, porque si ganó el mandato de Juan Manuel Santos es porque pues mayoritariamente en la democracia la gente está diciendo esa propuesta de paz que están planteando es la que estamos sustentando, pero las nuevas generaciones ya están muy distantes del tema de las FARC. O sea, para mí las FARC, y vuelvo y lo repito, es negociar con criminales, negociar con terroristas, bandidos, con lo cual yo no estoy de acuerdo, pero sin embargo debo respetar democráticamente que eso fue lo que se refrendó en las urnas. Y adicional a ello, nos olvidamos de los grandes problemas de este país. Dentro de eso les quería decir algo. Parte de los perdedores de las elecciones es la altura en el debate. Una persona que reiteró durante todos los debates que las FARC era el mayor cartel de narcotráfico del mundo, eso es una falacia estratosférica, mayor, y para uno querer ser presidente de un país diciendo que las FARC son el mayor cartel de narcotráfico del mundo, no está ni entre los primeros 15 carteles de narcotráfico del mundo, no están entre los primeros 15, óigase bien, son unos delincuentes, son 7.800 bandidos que tienen una oportunidad por ser el lastre, por cargar el nombre que constituye un lastre, que constituye un karma para los colombianos, pero de ahí para allá esa franquicia hay que desmovilizarla. Nosotros nos enfrentamos a bandas criminales, a los urabeños, por ejemplo, que son el quinto cartel del mundo, y nadie habló de los urabeños, nadie habló de las BACRIM, nadie habló de los verdaderos peligros criminales que Colombia se va a enfrentar de cara al futuro. Las FARC y el ELN pasado mañana serán un recuerdo, mal recuerdo, eso estoy completamente seguro de ello. Que no estoy de acuerdo con eso es otra cosa, pero es la última oportunidad que tienen. Si no la aprovechan, las próximas generaciones no le perdonan esta. Bueno, dejamos ahí la pregunta para ustedes dos ahorita, porque tenemos una llamada, nos está llamando David Valencia desde El Poblado. David, buenas noches, estamos de frente. Buenas noches, un saludo a la mesa, un saludo a Diego, al concejal y a los concejales. Yo creo que el mayor perdedor de estas elecciones pasadas fue Colombia, y a ustedes como analistas políticos y como políticos les hago un cuestionamiento. ¿Cómo en Colombia, o qué vamos a hacer para que la gente se movilice en torno a las votaciones y verdaderamente no sea la mitad más un puntico que elija un país, quien lo gobierne? Yo creo que el mayor perdedor fue Colombia, porque la gente no se movilizó a votar. Y segundo, yo quisiera saber, y como lo dice el concejal, Colombia refrendó el mandato de la paz, pero yo creo que no es así.
Falta es que el gobierno nos eduque de lo que se está negociando para que verdaderamente los colombianos nos movilicemos a las urnas, a un referendo, donde digamos si estamos de acuerdo en esa negociación, porque yo creo que si no salimos el domingo, pues para un referendo de paz sí debemos de movilizarnos, y el llamado a los políticos y a los dirigentes es que motiven a las fuerzas, a la comunidad, a que la gente salga a ejercer ese derecho, no que pase lo que pasó. Verdaderamente el perdedor en las elecciones pasadas no fue ninguno de los candidatos, fue Colombia por esa abstención de votar. Diego, muchísimas gracias. Ese es un tema que desarrollaremos más adelante, pero usted lo describió perfectamente. Entonces ahorita vamos a hablar de ese tema. Johan, ¿qué pasa en redes sociales? Karina, la gente sigue participando y así como Diego nos deja esa pregunta acá para el análisis, hay que preguntarle también a los invitados de esta noche el tema de las encuestadoras, de las empresas encuestadoras. Se rajaron, se pifiaron. Son dos preguntas que quedan para los concejales, pero respondemos la de las encuestas inicialmente y ahorita vamos a responder la de la abstención y la de la falta de pedagogía quizá. Concejales, el tema, y Diego Corrales, el tema de las encuestadoras, ¿se rajaron? ¿Cómo les fue a las encuestadoras en este proceso? Ganaron 2 encuestadoras, Cifras y Conceptos y Datesco, y pierden 2 encuestadoras. Hechos Napoleón, sobre todo, la de RCN Semana, quedaba ganando a Zuluaga por 7 puntos. Y Gallup pierde en el sentido de que no acierta porque da un empate técnico, pero con las encuestas uno juega con los márgenes de error. Y el margen de error de Gallup era 3.5. Él daba 48 a Zuluaga, 47 y algo a Juan Manuel Santos. Entonces, si uno lo suma 3.5 hacia arriba o 3.5 hacia abajo, ahí está ese margen de error que es permitido. Datesco, Cifras y Conceptos gana no en el número, porque no acertó en el número, fue 43-38 lo que dijo Cifras y Conceptos, pero sí gana en la tendencia. Y la tendencia de una diferencia de 5 puntos es lo que permite darse en la elección de ayer. Muy bien, al analista Diego Corrales, vamos nosotros con unos mensajes institucionales. Ya regresamos para seguir hablando de frente. Regresamos, estamos desde el Atanasio Girardot. Agradecemos a Linder porque ha sido absolutamente generoso con nosotros y nos ha permitido transmitir desde acá, desde el coqueto de la 74, que lo están retocando y lo están poniendo bonito en estos días que no hay fútbol aquí, que todo el mundo está hablando de fútbol, pero nosotros tenemos congelado el fútbol por el momento. Bueno, vamos a hablar de la abstención. Digamos que los grandes perdedores, digamos que fuimos todos por el análisis que hacía ahorita David Valencia. Hablemos un poquito de eso. ¿Qué pasa con la abstención en el país? ¿Por qué la gente no sale a votar? ¿Usted por qué cree, concejal Bayer? A ver, la verdad es que muy triste que el ciudadano, el constituyente primario, no comparta las decisiones que se necesitan tomar en bien de los colombianos. Ese alto porcentaje de ciudadanos que no votan, que opinan, que pueden ser más críticos que muchos porque sean muy aislados de los procesos políticos, es falta de cultura política. Los ciudadanos hoy no tienen ni desde las bases de la educación, como hace muchos años en la primaria, que enseñaban lo que era la política. Hoy no se ve, y eso es falta de cultura política. Yo pienso que debemos apuntarle al voto obligatorio. Concejal Campuzano, ¿usted cree que tiene algo que ver que no hubo suficiente pedagogía? No, yo creo que es la apatía que siente normalmente las comunidades por la política. O sea, lamentablemente la política como ejercicio se ha desprestigiado por el tema de la corrupción, por el tema básicamente de estar desconectados de las personas, pero nosotros no podemos permitir, o un Estado no puede permitir esa lejanía de la gente o esa apatía de la gente frente a la democracia.
Si esa abstención hubiese salido a votar y a manifestar su incomodidad y simplemente votar por blanco, en blanco, pues otra sería la historia de esta democracia, porque uno solamente no se sometería al hecho de vencer a su contendor, sino de vencer esa apatía, de llegar a todos los espectros de la ciudadanía. Yo soy amigo del voto obligatorio. En el 2010, cuando tuve un ejercicio de aspiración al Congreso de la República, era una de nuestras propuestas. Debemos implementar el voto obligatorio en Colombia, porque el voto, además de ser un derecho, es un deber con la democracia, es un deber con el Estado. Y nosotros no podemos, así como lo dice David, estar sometidos a que menos de la mitad del pueblo colombiano elija un presidente que va a gobernar al 100% de los colombianos. Pero obviamente es también culpa de la sociedad y quizás culpa del Estado de saber que hay esa falencia en la sociedad, pero no hace lo suficiente en materia legal para contrarrestarlo, porque a ellos les sirven que haya esa apatía. Simplemente el abstencionismo permitió que hubiese una competencia entre dos candidatos presidenciales, que si vamos al abstencionismo, pues había un 52% que no los quería. Sí. Porque por eso se quedaron en sus casas, y eso es grave. Diego, ¿qué puede significar ese resultado? Y bueno, hablemos un poquito del voto obligatorio. El voto obligatorio puede ser incómodo para muchas personas, y los estímulos, ¿podría hablarse más de estímulos que voto obligatorio para que fuera realmente democrático? ¿O cómo se funcionaría el asunto? Pero yo le dejo eso a Juan Felipe y a Carlos para señalar algo que nos decía David. Aquí es muy sencillo, aquí hay dos países, un país que vota y hay otro país que no vota. El país que vota siempre oscila entre el 47 y el 53%. Podríamos decir que el 50% de la gente vota. Nos sorprende mucho que en la primera vuelta esa cifra no se haya mantenido con la tradición histórica, la tendencia histórica, y haya solamente aparecido un 40%, que es lo normal para Congreso, para Senado y para Cámara. Ahora, en estas elecciones apareció un 8% más, cercano a la tendencia histórica, y aparecieron 2.700.000 personas que no salieron a votar el 25 de mayo y sí salieron el día de ayer. Entonces yo creo que es importante en el sentido que entre más gente vote, más gobernabilidad y más legitimidad va a tener. Sí. Santos fue electo con el 23% de las personas que pueden salir a votar. Es decir, si cogemos 4 colombianos, que son los que pueden votar, es decir, un censo de 33 millones de colombianos, a Santos le eligió 1 de cada 4 de esos colombianos. Si nos vamos al total de colombianos, que somos 47 millones, obviamente ahí hay niños que no pueden votar y menores, pero si lo redondeamos a eso, Santos fue electo con el 17% de la población de Colombia, que eligió un presidente que va a gobernar 47 millones de colombianos. Bueno, usted ahorita hablaba del tema de elección desde lo emocional. ¿Qué influencia tuvo con que Colombia ganara? Eso, digamos, entra como con el tema de la paz y los otros. Hay un estudio en Estados Unidos desde 1964 que hace una comparación entre las finales deportivas y la reelección. Y el estudio concluye que casi siempre cuando el equipo local, porque eran, digamos, un estudio federal, local, ganaba, pues eso favorecía de cierta manera al candidato que se estaba para la reelección. Pero aquí obviamente entran muchos elementos a jugar dentro de la paz y todo eso. Pero un ejemplo bien particular de cómo funciona la masa colectiva o cómo funcionan los colectivos. En el paro agrario del año pasado, bajo la imagen favorable de todo el mundo, de todos los líderes políticos, así nada tuvieran que ver con el paro agrario. En el tema del hacker que involucró a Oscar Iván Zuluaga, bajo la imagen incluso favorable de Isabel Segovia, de Enrique Peñalosa, de Marta Lucía Ramírez, o sea, la imagen desfavorable creció. Ellos no tenían nada que ver, pero hay un sentimiento colectivo frente a eso. Y en la última semana, antes de estas elecciones, de un momento a otro, el optimismo del país, la imagen favorable de Santos, que no había subido en 6 meses, subió en una semana. La de Oscar Iván Zuluaga subió, la de todo el mundo subió, porque la encuesta se recogió a puertas del Mundial y en pleno Giro de Italia. Entonces, sí, cuando se dan esos fenómenos colectivos, eso influye en la percepción de optimismo y pesimismo de toda la gente. Hablemos un poquito desde el mismo punto de vista emocional, hablemos un poquito de las campañas, que fueron muy desde lo emotivo, pero hubo mucha controversia porque digamos que no hubo mucho respeto por la gente, fue muy agresiva las campañas. Hablemos un poquito de eso, concejal Campuzano. Sí, de los grandes perdedores, como lo decíamos ahora, fue la altura con que se dio la campaña. Aquí la gente no pudo disentir.
quienes estaban con Santos pues eran tratados de castrochavistas, de farsantistas, de una cantidad de cosas. Y quienes estaban con el doctor Oscar Iván Zuluaga, pues de este lado, de sectores que en ambos lados no son ni respetados ni valorados, pero sectores al fin y al cabo de cada uno de los lados, los trataban de guerreristas, de paramilitares, y esto realmente no le ayuda a la democracia. Entonces, digamos que esos mensajes que podrían ser importantes, que podrían ser interesantes, que podrían tocar la fibra de muchas personas en el país, pues a la final se perdía porque no se hablaba de lo que estaban haciendo, sino de lo que no estaban haciendo. Entonces se daba más importancia a la campaña negra que a los comerciales que ellos con los que pretendían llegarle a la gente. Entonces salía un comercial y era con campaña negra a decir qué era lo malo que tenía ese comercial, no analizar lo bueno que tenía el comercial, pero digamos que fue una tendencia de cada uno de los dos candidatos, que no defendían lo que ellos proponían, sino que atacaban lo que el otro estaba proponiendo. Diego, ahuyentó a la gente en la primera vuelta. Sí, la gente terminó cansada de esa polarización, de esas peleas de la primera vuelta. Por eso la gente no salió a votar, eso fue un reflejo también. Pero aquí hay otro aspecto que hay que analizar, que los discursos y los planteamientos de las propuestas empezaron tarde. Primero dejaron que fueran las redes las que estuvieran involucrando a todos los ciudadanos. La tendencia. Entonces después se convirtió en emociones, no por razones, sino por emociones. Hablemos un poquito de la familia Plata y la loca de las naranjas. ¿Qué quiere decir eso en la manera como se comporta la gente? No, esos son de esos elementos que le ponen picante a la campaña. No me imagino que los que salieron en Atlántico a votar por Santos y lo hicieron esta vez porque vieron el comercial de la señora Plata. O yo no me imagino que los que salieron a votar por Oscar Iván Zuluaga lo hicieron por la loca de las naranjas. Es decir, hay una mezcla, obviamente, dentro de la publicidad. En eso mejoró mucho la campaña de Santos en la segunda vuelta. Esos comerciales emotivos, musicales, alrededor del tema de la paz, con figuras políticas que habían sido contradictores incluso de él, con figuras del arte. Eso logra emocionar a la gente. Y cuando estábamos en pleno mundial, lo que decía después del Giro de Italia, pues eso genera cierto optimismo, pero no podría uno reducir a que Ana Mercedes fue determinante o la señora loca de las naranjas fue determinante. Hace parte de toda una mezcla que se da alrededor del tema de la campaña. Pero sí se siente la gente identificada, como la gente del común que habla así, que se comporta así para tomar ese tipo de decisiones. Bueno, vamos a saludar a John Jairo Ramírez, él nos está llamando desde Buenos Aires. John Jairo, estamos de frente, buenas noches. Sí, buenas noches. Adelante. La participación mía es muy sencilla. En el día de ayer, los colombianos votaron por la paz. La votación fue contundente y fue una votación clara y limpia. Eso no tiene discusión de ninguna clase. Entonces, si los colombianos votaron por la paz y están negociando el gobierno con la guerrilla, con los delincuentes, con los terroristas, con todos los calificativos que le están dando en el programa a los negociadores, eso cualquier nombre le quieran dar es indiferente, porque lo cierto del caso es que este país lleva 50 años en una guerra permanente y los colombianos le dijeron ayer muy claramente: no queremos la guerra, queremos es la paz. Entonces, uno ve una clase de programas como estos que hay más destrucción con la lengua que con una granada o con una metralleta. John Jairo, muchas gracias por su opinión. Vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. John Jairo, usted nos dejó hablando aquí del tema de la paz y Diego tiene un análisis muy concreto acerca de ese tema. Hay un tema muy interesante alrededor del tema de la paz. Uribe nos metió en el cuento que si acababa con las FARC, la paz llegaba a Colombia. Santos nos está metiendo en el cuento que si acaba con las FARC, mediante vía negociada, llega la paz a Colombia. El conflicto interno armado
dado por las guerrillas, especialmente las FARC y el ELN, aporta solamente el 15% de la violencia del país. El 85% de la violencia que nosotros tenemos los colombianos parte por niveles de intolerancia, por crimen organizado, por delincuencia común. Es decir, solamente en el dato de el 90% de los homicidios, de los asesinatos que ocurren en Colombia, se dan por enfrentamientos alrededor del crimen organizado, de la delincuencia común, de la intolerancia y de la venganza. Ese es el gran reto en el postconflicto alrededor del tema de la seguridad ciudadana y de la violencia urbana que va a tener no solamente este gobierno, sino los próximos presidentes que lleguen, alcaldes y gobernadores. Sí, bueno. Karina, yo quería complementar algo viniendo a este escenario del Estadio Atanasio Girardot. Hoy la violencia, cuando se manifiesta hoy desde las tribunas, cuando se manifiesta en las afueras del estadio, no es propiamente porque sean las barras, son los ciudadanos, y viene desde un punto de vista de carácter educativo, de la fundamentación que hay en la familia. La paz hoy no se ve y ni se va a ver en un papel o en la firma de la paz. La paz no se decreta, la paz se visualiza con el actuar de los ciudadanos, con lo que le enseñemos a la familia, con esos valores y esa pérdida de principios que hoy tenemos. Sí. Allá es donde tenemos que apuntar desde esa estructura educativa para que esos espacios no se conviertan en más violencia. Vea, a la Madre Teresa de Calcuta le entregaron el Premio Nobel de la Paz y le preguntó a un periodista, Madre Teresa, ¿cómo hacemos para lograr la paz? Y la Madre Teresa le contesta, ve y besa a tu familia. El asunto es ese, o sea, el asunto es desde la intimidad. Es importante, Karina, y es lo siguiente, ¿sabe cuál es los días donde más riñas y peleas hay en Medellín? El día de la madre, el día del padre, el día de amor y amistad, en diciembre. Y eso no pasa por la guerrilla, eso no pasa por las FARC, eso pasa por temas de comportamiento ciudadano, que era un poco lo que señalaba el concejal. Vamos a tomar el ganó Colombia y dejaron 9 muertos de sangre. Increíble, Ganó increíble. Colombia un partido en el Mundial y se mueren 9 personas. Y no se ha ganado el segundo partido. Concejal Rangel, usted que es experto pues en seguridad, ¿cuál es la posición de los Campuzano? ¿Cuál es la posición de los militares? ¿Qué pasa con los militares? Ellos están molestos. ¿Cuál es la situación actualmente encajando en el tema de la paz? Vea, Colombia ha sido una democracia dentro de todo respetable en América Latina. Si hay algo de lo que no se tiene precedentes de la participación en política después del golpe militar. Y querer manosear y querer meter al ejército y a la policía en esto, no creo que sea lo más correcto posible, porque eso es jugar con candela. Eso es usted empezar a torear un león que gracias a Dios mantiene su puesto, que es el puesto de combatir, de defender la nación, de defender a los ciudadanos en el caso de la Policía Nacional. Entonces, ¿qué encontré yo? Que obviamente cuando se le echa fuego a esa sensación de que están siendo maltratados, de que están siendo pisoteados, de que están entregando el ejército en una mesa de negociación. Mire, ¿cómo le van a entregar el ejército a 7.800 bandidos que están casi que arrodillados? Que el presidente Santos considere que no quiera hacer la paz sobre el último, entre comillas, la paz, como ya lo explicó muy bien Diego, que no quiera llegar al fin del conflicto, particularmente con esos dos grupos criminales y terroristas como las FARC y el ELN, que son nuestro lastre y nuestro karma, que no quiera llegar a ese fin de ese conflicto sobre el último muerto de ellos, por decirlo de alguna forma, es una apuesta que él hace como presidente y que él tiene derecho a hacerla. Así no estemos de acuerdo muchos con eso. Pero el tema del ejército y de la policía, decir que estén molestos o no, yo creería que es meter y manosear a dos instituciones, que de hecho el ejército y la iglesia son las instituciones más antiguas de la humanidad. Los ejércitos y la iglesia, óigase bien, nosotros no podemos permitir que eso pase. El ejército debe mantener, y más en un país como Colombia, sus valores democráticos y nosotros ayudar a fortalecer esas instituciones, dejarlos allá tranquilos en su vida militar y castrense. Ellos entenderán y sabrán entender, sin mañas de parte de la política, sin mañas desde la sociedad civil, no ser inmiscuidos en temas políticos, porque ahí se pierden los equilibrios. Bueno, ¿cuál es el papel de la comunidad internacional? Porque por ese proceso de paz, digamos que nos la tenemos que jugar toda. ¿Cómo es esa composición internacional frente al proceso de paz de Colombia?
No, yo creo que ahí, digamos, ese es uno de los activos, de los valores agregados que tiene Juan Manuel Santos. No solamente por la participación internacional o la carrera internacional que él tuvo durante su juventud y durante, digamos, años importantes de su vida, sino por elementos como el respaldo que la comunidad internacional dio antes de las elecciones al proceso de negociación con las FARC, con la visita del vicepresidente de Estados Unidos durante esta semana, con la visita de 5 líderes importantes de la tercera vía que vendrán durante las próximas semanas a rodear a Juan Manuel Santos. Y eso se vio también ayer cuando más de 25 países, 167 personas, no solamente de UNASUR, de la OEA y de las autoridades internacionales electorales vigilaron el proceso, sino también alrededor de todos los fenómenos o movimientos sociales en Latinoamérica, en Europa, que están respaldando el proceso de negociación. Sí, bueno, pues pasamos de la política internacional a la política local. Concejal Bayer, ¿qué pasa con su partido? ¿Qué pasa con el Partido Conservador? La verdad es que a nivel local sí habrá que tomar decisiones que en un futuro no muy lejano, muy corto, debe estar el Partido Conservador afilando fuerzas a ver cómo sería el comportamiento local. Primero, en el enfoque de cómo participaron en este proceso electoral, acompañando unos a Juan Manuel Santos, otro a Oscar Iván Zuluaga, pero debe ser las directivas del partido, el directorio municipal, el directorio departamental, quien esté pensando hoy en acelerar el proceso, porque lo estarán haciendo también otros partidos políticos. El Partido Conservador seguirá siendo el partido hoy con más años de vigencia en la historia de esta república y al igual tendrá que seguir marcando diferencias. Ojalá tuviésemos un candidato a la alcaldía y un candidato a la gobernación de Antioquia, porque el Partido Conservador es un partido que amerita ponerle cuidado, mucha atención y recordar que hubo un proceso de las bases donde hay que tener en cuenta el electorado, hay que tener el constituyente primario en esa reforma estatutaria que necesitan hoy con unas coyunturas en el partido que hoy no hay, y vuelvo y repito, a nivel político, esa gran cultura política con respecto a lo que es la doble militancia y con respecto a la ley de bancadas. Entonces debemos reforzar en lo local y estaremos prestos en el Partido Conservador a querer estar marcando diferencia con candidatos propios. Diego, ¿y usted qué cree que puede pasar con el Partido Conservador en el país? Bueno, el Partido Conservador va a ser determinante para la nueva coalición de gobierno que se va a formar. 47 senadores de Cambio Radical, del Partido Liberal y de la U, pues van a estar apoyados por ese grupo de 18 senadores que entrarán en el próximo 20 de julio y que obviamente pues será determinante para el tema nacional y para el tema del nuevo Congreso. Pero yo me quería meter un poquito por el tema local y regional, que lo tocó un poco Carlos Bayer, y es en lo siguiente: el tema nacional incide, pero no es determinante. Y solo pongo un ejemplo. Los 3 alcaldes de Medellín en los años 90 fueron conservadores y los 2 principales presidentes eran liberales. Cuando se eligió un alcalde liberal como Luis Pérez, el presidente era conservador. Cuando se eligió un candidato independiente como Fajardo, el presidente era Uribe. Entonces no necesariamente el tema nacional es determinante a la hora del tema local. Incide, por supuesto, y va a incidir cuando arranquemos, obviamente desde ya como lo miraba en el Partido Conservador, pero también todos los partidos que van a entrar a mirar cuáles van a ser las apuestas en el año entrante para alcaldía y gobernación, sobre todo cuando la experiencia de los últimos años ha determinado que en Medellín y en Antioquia ningún partido solo es capaz de ganar la gobernación o la alcaldía. Se necesitan una serie de coaliciones y alianzas, que eso es lo que entraremos pues a ver. Bueno, hablando de alcaldía, el concejal Campuzano quiere ser alcalde de Medellín. ¿Cómo esa configuración política, qué tiene que ver o cómo la ve usted con ese deseo? Pero alcalde, hay que preguntarle si en esta o en la otra. O sea, si va a ser candidato ahora o más adelante. De una vez que nos diga. No, le voy a hablar de la configuración. La configuración política en este momento habla de que hay una fuerza importante en Antioquia que no se puede desconocer, que es el Centro Democrático, y que hay unas fuerzas políticas que también son importantes, que están alrededor de la unidad nacional. Nosotros, o por lo menos yo difiero un poco del doctor Carlos, en el sentido del llamado al Partido Conservador. El llamado al Partido Conservador es a mantener la unidad nacional, a agrupar la unidad nacional y a buscar las regionales en cabeza del candidato que sea, del candidato que tenga las posibilidades, la opción, la aceptación en la ciudadanía y que
y que tenga las posibilidades de ganar. Obviamente es lo que nosotros estamos viendo, vamos a apostar por mantener la unidad nacional, y al interior de la unidad nacional hay unos candidatos que están develando sus intenciones de ser candidatos, valga la redundancia, a la alcaldía de Medellín, y obviamente la gente sabrá elegir a quién quiere o quién tendrá más preferencia o más probabilidades de ser alcalde de Medellín. Es así de simple. ¿Y entonces cuándo será eso? ¿En estas o en las próximas? Por eso le digo, hay dos poderes políticos a los hablando cuales... de fútbol, le acaba de hacer un quite. Pero por supuesto, lo que pasa es que estoy tratando aquí de hacerle el gol, de hacerle el gol, de hacerle el gol, y el que no, que no, que no. Pero usted tiene que proponerse. Pero claro, la gente lo entiende, la gente lo sabe. Ya la gente sabe cuáles son nuestras aspiraciones. Bueno, entonces recordémosle a la gente cuáles son esas aspiraciones. Estamos consolidando la unidad nacional para poder salir a buscar las regionales. Pero digamos, aquí quedan tres fuerzas importantes: la del Centro Democrático. Por ahora se nos escapó por ahora. La de la Alianza AMA, que todavía permanece, y la de la Unidad Nacional. Yo creo que esas tres fuerzas son las que van a permitir reconfigurar las elecciones del próximo año. Ya sabrá, dependiendo de los candidatos que tendrán o las candidatas que tendrá cada uno de los partidos, cómo se entrará a mover cada una de esas circunstancias. Bueno, la figura de la reelección, Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos tienen dos posiciones distintas. Juan Manuel Santos dice que él va a organizar todo para que pueda hacer durante 6 años los mandatos presidenciales, y Óscar Iván Zuluaga decía que para él era como un premio o un castigo que pudiera seguirse renovando cada 4 años, poderse reelegir. Digamos, ¿cuál es la posición? ¿Qué sería lo mejor, lo que más le convendría al país políticamente? Eso es dependiendo como desde el lugar que se mire. Obviamente lo que sí hay que, digamos, resaltar es que el presidente hoy, en su primera rueda de prensa ante la comunidad internacional, dijo que una de las primeras leyes que va a impulsar y de las primeras reformas es eliminar la reelección y ampliar el periodo, no sabe si a 5 o a 6 años. Entonces eso parte de una nueva realidad política, de una reforma política que tendremos, y que entrarán las diversas opiniones a decir cuál es más conveniente o cuál no. Porque logra ser muy desventajoso, digámoslo, de estar desde el poder y volver a hacer las elecciones. Desde 1995 solo 2 presidentes latinoamericanos han perdido su reelección siendo presidentes, Hipólito Rodríguez de República Dominicana y Daniel Ortega. Entonces digamos que eso le da una ventaja muy alta. ¿Ustedes qué piensan? Pero es que, o sea, la reelección es mala, diría yo, porque los colombianos no tenemos el sentido de la honorabilidad, no tenemos el sentido de respetar las leyes, no tenemos el sentido, y lamentablemente es evidente, y en muchos de estos países, pero la reelección es una medida ampliamente validada y ampliamente bienvenida en muchísimos países del mundo. Estados Unidos es un ejemplo, y hay presidentes con poder que han perdido su reelección. George Bush padre perdió la reelección, Jimmy Carter que fue estoy hablando de los Estados Unidos, pero Jimmy Carter que fue uno de los peores presidentes de los Estados Unidos. Yo creo que la gente tiene como cobrarle un mal mandato, ¿cierto? Siempre y cuando haya una cultura democrática de que la gente vaya a las urnas. Vuelvo y repito, si ese 52% de personas que se quedaron viendo los partidos de fútbol se hubieran parado y hubiesen ido a votar, esta sería la historia de la democracia en Colombia. Sí. Es así de simple. Entonces, desde que no haya una cultura democrática validada, legalizada en Colombia, pues obviamente la reelección siempre será favorable para quien ostente el poder. No quiere decir que sea prenda de garantía, porque estas elecciones que acaban de pasar lo demuestra. A pesar de todo el poder, la diferencia fue de 5 puntos porcentuales. Entonces, no es prenda de garantía, pero siempre habrá una ventaja o una leve ventaja en quien ostente el poder. Hay que conjugar dos cosas. No, ya se nos está acabando el tiempo, tiene que ser 30 segundos chiquitico. No, lo primero es que esa democracia hoy necesitamos que se convierta en una democracia verdaderamente participativa. Hoy no es tan participativa, y también lo podemos ver en la extensión del exterior, en el exterior el 80%. ¿Y es por qué? Porque no la divulgamos. Ya se nos acabó esto. Muchísimas gracias a ustedes por estar con nosotros, Johan. Muchísimas gracias a los televidentes que estuvieron muy activos en el día de hoy, a Linder por habernos prestado el estadio donde estuvimos tan felices transmitiendo este programa. Así que los esperamos dentro de 20 días, porque tenemos 2 puentes para que sigamos hablando de frente.